La península ibérica es una de las áreas o regiones con mayor diversidad animal y vegetal de nuestro planeta. Y dentro de esta diversidad, la península, junto con las Islas Baleares y Canarias, atesoran numerosos y variados endemismos. Julio López Avalillo, que es profesor del Departamento de Geografía de la Facultad de Geografía e Historia de la UNED, nos explica qué es exactamente un endemismo. El término endemismo proviene de la biología y nos sirve para describir la tendencia de algunas plantas y animales a limitarse de manera natural a una zona determinada, dentro de la cual se dice que son endémicos. El endemismo puede considerarse dentro de un abanico muy amplio de escalas geográficas. Así, un organismo puede ser endémico de una cima montañosa o de un lago, de una cordillera o de un sistema fluvial, de una isla, de un país o incluso lo puede ser de un continente. Normalmente el concepto se aplica a especies, pero también puede usarse para subespecies, géneros, familias u otras entidades taxonómicas. Las áreas ricas en endemismo, es decir, con un gran número de especies endémicas, son ciertamente muy importantes para la conservación de las especies, y la pérdida de estas áreas puede causar la extinción de un número considerable de las mismas. Pero, ¿cómo se forma un endemismo? David Cocero, que forma parte también del Departamento de Geografía de la UNED, nos explica que es el resultado de dos factores, la evolución y el aislamiento geográfico. Cuando una población de plantas o animales queda aislada durante mucho tiempo de otras poblaciones de la misma especie, tiende a evolucionar de manera divergente y termina por dar lugar a otras especies. Esto puede ocurrir cuando plantas o animales se dispersan más allá de su área normal de propagación, como ocurre si un animal terrestre coloniza una isla. También ocurre cuando un hábitat continuo queda dividido por fenómenos climáticos, geológicos o incluso antrópicos. La elevación de tierras puede dividir una cuenca fluvial en dos zonas, o puede cambiar el clima hacia una situación más árida, con la consiguiente retracción de los bosques o la división de una cubierta vegetal continua en varias manchas aisladas. Los endemismos pueden mantenerse a lo largo del tiempo gracias fundamentalmente a barreras físicas o climáticas que impiden la dispersión de las especies. El profesor López Avalillo nos lo explica más detalladamente. Así es, las barreras son hábitats poco hospitalarios que los individuos no pueden cruzar con facilidad. La naturaleza de estas barreras depende de cada especie, de sus hábitos, así como de la capacidad que tengan de dispersión. Por ejemplo, las tierras secas son una barrera para las especies acuáticas, mientras que el mar lo es para casi todos los animales y plantas terrestres. Las zonas rocosas y los suelos ácidos, por su parte, impiden la dispersión de plantas adaptadas a suelos calizos, y las regiones áridas se oponen al avance de las especies propias de la selva lluviosa. Generalmente, cuanto más tiempo lleva un área aislada de otras similares, tanto mayor es la proporción de especies endémicas que mantiene. A escala planetaria podemos decir que hay islas muy antiguas, como es el caso de Madagascar o de Nueva Zelanda, que mantienen tasas de endemismos muy elevadas entre las especies terrestres que habitan en estas islas. Pero también islas relativamente jóvenes, de carácter volcánico, tal es el caso de las Islas Canarias o del archipiélago de las Islas Hawái, son muy ricas en endemismos. En general, estas islas suelen ser ricas en endemismo cuanto más alejadas están de los continentes. En España hay unos 2.200 endemismos, de ellos 1.700 en la península y 500 en Canarias. A esta variedad ha contribuido nuestra proximidad con África, la paleografía de la zona y las glaciaciones del Cuaternario, ya que la península funcionó como un refugio frente al frío para numerosas especies de animales y plantas que buscaban un entorno más cálido. También nuestra relativamente tardía incorporación a la revolución industrial favoreció la conservación de las especies. Hemos preguntado al profesor López Avalillo por los endemismos vegetales más destacados de nuestro país y al profesor Cocero por los endemismos animales, y esto es lo que nos han contado. Es prácticamente imposible referirse en este espacio a todos los endemismos, pero en el ámbito floral destacaríamos los siguientes. En Sierra Nevada, en la provincia de Granada, que está considerada como el Jardín Botánico de Europa, destaca la siempreviva de Sierra Nevada. También hay que mencionar en este ámbito los denominados canutos gaditanos, que son bosques de galería donde se encuentran especies como los rododendros. Encontramos también helechos tropicales, que es una flora primitiva de más de 25 millones de años.
En Canarias encontramos también helechos endémicos. Es el caso de la Dryopteris oligodonta, una planta de las aspiraceas, y también la Davalla canarensis, que es un helecho denominado también helecho pata de conejo. Otros endemismos canarios, hay nada menos que 500 especies de plantas endémicas, son el vejeque, que crece en los acantilados de La Gomera, el tajinaste rojo en la isla de La Palma, el alegrí del Teide, así como el codeso del Teide, o el cardo de plata, que es una planta arbustiva perenne. Mención obligada hay que hacer en Canarias al denominado pino canario, el Pinus canariensis, planta resistente donde las haya, de la que se dice que resurge de sus cenizas, cual planta fénix, podemos decir por su probada resistencia a los incendios. En el caso de la fauna, destacaríamos en primer lugar el desmán ibérico, un insectívoro de la familia de los topos que vive en los ríos del oeste y centro de la península. Tiene un hocico similar a una trompa y su metabolismo le hace estar alimentándose continuamente. Mención obligada hay que hacer al lince ibérico, catalogado actualmente como el felino más amenazado del mundo. Existen algo más de 300 ejemplares en Andalucía, Sierra Morena y los Montes de Toledo. El macho se identifica por su barba negra y la hembra por tenerla blanca. Entre los lacértidos tenemos al lagarto ocelado, un carnívoro que se distribuye por toda la península ibérica, salvo la cornisa cantábrica. Sus hábitats son variados, pero prefiere entornos secos y soleados, hibernando de noviembre a febrero. Otro icono es el águila imperial ibérica, un ave de presa que vive en las dos Castillas, Extremadura, la Sierra de Madrid y en las sierras de Andalucía. Actualmente existen aproximadamente 300 parejas reproductoras. Por último, hay que mencionar el lobo ibérico. Se trata de uno de los cánidos más representativos de la península ibérica, al que un plan de exterminio durante los años 70 del siglo pasado casi acaba con su población. Últimamente, sin embargo, una política de recuperación y preservación está logrando su vuelta a su hábitat natural. Protegido y en expansión desde los años 90 del siglo XX, merced a esta política, existen unos 2.300 ejemplares en el cuadrante noroeste peninsular, a pesar de su secular conflicto con los ganaderos. El lince ibérico es el felino más amenazado del mundo. Por eso, desde 1966 es una especie protegida en España. David Cocero nos aporta más datos sobre este felino endémico en nuestro país. En la década de los 80 del siglo pasado, se estimaba que el número de linces ibéricos rondaba los 1.000 ejemplares. Un censo de octubre de 2002 situaba su población en torno a los 200 linces. Actualmente solo existen dos poblaciones reproductoras, una en Doñana y otra en Andújar Cardeña, en Sierra Morena. Hay constancia de que sobreviven algunos ejemplares en los Montes de Toledo orientales, en el sistema central occidental y en otras áreas de Sierra Morena. Por todo ello, el lince ibérico está considerado una especie al borde de la extinción, y la Unión Mundial para la Naturaleza la incluyó en la lista roja de especies amenazadas en 2002, en la categoría denominada en peligro crítico, categoría reservada para aquellas especies que se están enfrentando a un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre. Las principales amenazas para el lince ibérico son, por orden de importancia, el descenso de las poblaciones de conejo como consecuencia de la misomatosis o la neumonía hemorrágica vírica, el uso de métodos no selectivos de control de predadores, los atropellos y la pérdida de su hábitat. En cuanto al águila imperial ibérica, que se encuentra como el lince en peligro de extinción, debemos de señalar que hasta hace poco se la consideraba una subespecie del águila imperial propia de Asia y Europa Oriental, pero ahora se clasifica como una especie independiente. David Cocero nos da más detalles sobre este endemismo ibérico. En nuestro país, en efecto, también reside el águila imperial ibérica. Mide unos 80 centímetros de longitud y la envergadura de sus alas alcanza los 2 metros, siendo la hembra algo mayor que el macho. Los adultos presentan un plumaje oscuro con tonos amarillos o blanco cremoso en la cabeza y el cuello. Su característica más destacada es el color blanco de los hombros y una cola gris con franja terminal negra. Su dieta estaba constituida principalmente, como en el caso del lince, por conejos, hasta la llegada de la misomatosis. En la actualidad, su alimento está formado por anátidas, reptiles, zorros, tejones, milanos y otras aves de tamaño medio e incluso carroña. Es una especie que mantiene un territorio muy definido a lo largo de todo el año.
El celo tiene lugar entre febrero y abril y el periodo de incubación, siempre en los árboles, oscila entre 37 y 43 días, con una puesta de 2 a 4 huevos. En cuanto ponen el primer huevo comienza la incubación, por lo que no todos los pollos nacen al mismo tiempo. Este comportamiento parece obedecer a una adaptación basada en el alimento disponible. Si la comida es abundante, bastará para todas las crías, pero en caso contrario, los polluelos más jóvenes morirán al no poder competir con sus hermanos. En la península ibérica está considerada una especie en peligro de extinción, y aunque en las últimas décadas hay una tendencia hacia su recuperación, su supervivencia está comprometida. ¿Qué podemos decir de los endemismos anfibios e ictícolas? Pues que el territorio español cuenta también con un importante número de endemismos de estos dos tipos de animales, como nos explica el profesor Cocero. Los distintos tipos de anfibios endémicos de nuestro territorio se localizan en zonas compartimentadas o aisladas, como los Pirineos en el caso del tritón pirenaico o la cordillera cantábrica en el caso de la salamandra rabilarga. En Mallorca, a partir de un ancestro común de sapo partero, se ha producido una evolución vicariante, es decir, que reemplaza o sustituye a otra, lo que ha originado dos especies diferentes, el sapo partero común y el balear o ferreret. Mientras tanto, en territorio peninsular, la compartimentación del relieve ha facilitado la diferenciación entre el sapo ibérico y el bético. Volviendo a las Islas Baleares, podemos señalar la existencia de dos tipos de lagartijas endémicas, aunque no está presente ningún lagarto. También en las Islas Columbretes, frente a las costas castellonenses, aparece una especie de lagartija endémica exclusiva, la sargantana de las Columbretes. En lo que respecta a los endemismos ictícolas continentales, el aislamiento entre cuencas fluviales permite procesos de especiación, que es el proceso mediante el cual la población de una determinada especie da lugar a otra u otras especies distintas, por pérdida de relación genética entre poblaciones y, por tanto, una evolución distinta al resto, configurando ejemplares únicos, además de endémicos. Este es el caso del jarabugo, exclusivo de la cuenca media y baja del Guadiana, o de la pardilla, en las cuencas del Tajo, Guadiana, Guadalquivir y Odiel. Un buen ejemplo de lo señalado anteriormente son los peces conocidos como barbos, con endemismos por toda la península. Algunos de amplia distribución, como el barbo común, en las cuencas del Duero y del Tajo, o el barbo comizo, en las cuencas del Tajo y del Guadiana, mientras que otros presentan una distribución más reducida, como el barbo de montaña en los ríos gerundenses, el barbo de Graels en las cuencas del Asón, Ebro y Ter, o el barbo cabecicorto en la cuenca del Guadiana. En el caso de las Islas Canarias y respecto a los reptiles, su carácter insular ha dado lugar a un alto grado de diversidad y endemicidad en la familia de los lacértidos, con grandes diferencias en cuanto a su abundancia y distribución. Así, Fuerteventura, Lanzarote y una pequeña zona del este Gran Canario son el territorio del lagarto atlántico. Gran Canaria y el oriente de Fuerteventura son el hábitat del lagarto de Gran Canaria. El sur de Tenerife, La Gomera y El Hierro lo son del lagarto de Lebrs, y Tenerife y La Palma lo es del lagarto tizón. Sin embargo, otros están mucho más recluidos, como el lagarto gigante de La Gomera, tan solo localizado en el oeste de la isla, el lagarto canario moteado, en la punta más occidental de Tenerife, y sobre todo el lagarto gigante de El Hierro, emblema de la isla y cuya área de ocupación es menor de 10 kilómetros cuadrados. El área de distribución geográfica de animales y plantas suele cambiar a lo largo del tiempo, de manera que los endemismos no son fijos e incluso pueden desaparecer. Julio López Davalillo nos explica cuáles son las causas de esta evolución. En efecto, actualmente las actividades humanas son sin duda el más importante de los factores que afectan a la distribución de las especies endémicas. Los biólogos tienden a considerar las áreas naturales de distribución de las especies al estudiar el fenómeno del endemismo. Así nos encontramos, por ejemplo, con la Vinca pervinca de Madagascar, que es una planta de la que se extrae la vincristina, un medicamento utilizado en el tratamiento de la leucemia, y que es endémica de esta isla, pero que actualmente se ha naturalizado en gran parte de los trópicos. Y como ocurre en otras regiones del mundo, en nuestro país también hay especies en peligro de extinción o directamente extintas.
En España tenemos que el 38% de los vertebrados está en peligro de extinción. Algunos casos son la malvasía cabeciblanca, la nutria o la foca monje, estas últimas en grave peligro de extinción. Y ya extintos encontramos al ostrero unicolor canario, que es un ave, o al bucardo, una subespecie de la cabra montesibérica, endémica de los Pirineos. Los bucardos ya quedaron muy restringidos desde la década de 1920 al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, lo que prácticamente les condenó a la extinción. Aunque se desconocen las razones precisas de su declive, se cree que se debió a varios factores, como la endogamia, las infecciones transmitidas por el ganado doméstico, la competencia con el sarrio, que aumentó sus poblaciones, el deterioro de su hábitat de invernada y también la caza furtiva. A principios de la década de 1930 quedaban unos 12 bucardos viviendo en el Parque Nacional de Ordesa, y en enero del año 2000 se produjo la muerte del último ejemplar de esta subespecie, que fue una hembra de unos 50 kilos. Las áreas de montaña, como se comprueba, funcionan como islas o enclaves de endemismos, sobre todo en el piso alpino, que es el que se encuentra por encima de los 2000, entre los 2000 y 2500 metros, y que presenta las condiciones idóneas para endemismos vegetales y animales. En las Béticas, hacia el norte, en las sierras de Alcaraz, Cazorla y Segura, encontramos la lagartija de Valverde. En el sistema central encontramos cabras montesas en la Sierra de Gredos, y sin salir del sistema central encontramos la lagartija serrana, el topillo nival, que es un roedor, y que por su peculiar metabolismo permanece activo en invierno, como el caso del desmán. También en Gredos tenemos a la salamandra del Manzor, que habita en charcas y lagunas y que se identifica por sus manchas amarillas en espalda y cola. Y en Peñalara, en el actual Parque Nacional de Guadarrama, encontramos a la rana patilarga o ibérica. Todo un mundo de variedad biológica el que nos muestran los endemismos animales y vegetales de nuestro país. Una variedad que se encuentra en muchos casos amenazada de extinción y en otros, afortunadamente, se van recuperando sus poblaciones. Y para proteger estos endemismos, lo primero es conocerlos, como hemos podido hacer hoy gracias a David Cocero y Julio López de Avalillo, profesores de Geografía en la UNED.